Historia de la microbiología. Primeramente, ¿qué estudia la microbiología? La microbiología estudia las estructuras y las funciones de los microorganismos, cómo surgieron, en qué lugar del planeta viven, cómo se asocian entre sí, qué influencia tienen en el mundo en general y cómo se aplica todo el conocimiento que se tiene de ellos en beneficio de la humanidad. Se dice que hace mucho tiempo se sospechaba la existencia de criaturas demasiado pequeñas para ser observadas a simple vista, pero su descubrimiento tuvo que esperar hasta la invención del microscopio. En 1596, Zacharias Hansen fue el primero en inventar el microscopio, conformado por un tubo de 70 centímetros de largo y 9 centímetros de diámetro, con una lente convexa en cada extremo. En 1665, Robert Hooke, con un microscopio que él mismo fabricó, notó que el corcho y otros tejidos vegetales están constituidas por pequeñas cavidades separadas por paredes. Llamó a estas cavidades células, que significan habitantes pequeños. También fue el primero dedicado a observaciones microscópicas. Describió, entre otras cosas, los cuerpos fructificantes de los mohos y hongos filamentosos y la estructura celular de las plantas. En 1668, Francesco Redi demuestra que los insectos no se generan espontáneamente. El concepto de generación espontánea existía desde los tiempos bíblicos. La idea básica de esta teoría es: el alimento se pudre si permanece durante cierto tiempo a la intemperie. Cuando este material putrefactor se examina en el microscopio, se observa que está repleto de bacterias y de otros organismos superiores como gusanos. ¿De dónde provienen estas bacterias que no se ven en el alimento fresco? Algunos opinaban que provenían de semillas o gérmenes que llegaban al alimento a través del aire, mientras que otros opinaban que se originaban de materia inerte por generación espontánea. Redi demostró la ausencia de gusanos en un frasco cerrado, donde se había dejado carne pudriéndose, poniendo en duda la generación espontánea. En 1676, Anthony van Leeuwenhoek descubrió los microorganismos, a los que llamó pequeños animálculos. Son formas de vida que se observaron en aguas de lagos con un microscopio simple. También observó las bacterias al estudiar infusiones de pimienta. En 1678, Lázaro Paianzani propuso que el aire transportaba gérmenes al medio de cultivo. Es por ello que en ampollas de vidrio selladas puso tejidos en descomposición previamente esterilizadas con calor, pero esta vez hierve por más tiempo por los caldos nutritivos. De esta forma eliminó la posibilidad del surgimiento espontáneo de microorganismos. Lo refuta y hace notar que la fuerza vegetativa persiste, pues al exponer los caldos al aire libre, los gérmenes se desarrollan sobre ellos. En 1789, Edward Jenner descubrió la vacuna de la viruela y desarrolló técnicas de vacunación. Descubrió la vacuna antivariólica, que tuvo trascendencia definitoria para combatir la viruela, enfermedad que se convirtió en una terrible epidemia en varios continentes en esa época. La viruela era una enfermedad poco común del ganado y se puede contagiar de una vaca a los humanos por medio de las llagas de las vacas. Esta enfermedad era más usual en los lecheros. En 1850, Louis Pasteur, a él se le debe la técnica de pasteurización, y refutó la teoría de la generación espontánea, debido a que muestra que la fermentación y descomposición se debe a la acción de microorganismos en caldos nutritivos. También predijo que los microorganismos de la materia putrefactora procedían de células que habían llegado por el aire o de células que habían estado en el ambiente desde el principio. Él inventó la vacuna contra la rabia y su estudio sobre la fermentación alcohólica y láctica, e implementa procesos de esterilización. En 1867, Joseph Lister descubrió los antisépticos.
Desarrolló mediante el calor la práctica quirúrgica de la asepsia y la antisepsia, mejorando la situación postoperatoria de los pacientes. Esto contribuyó a reducir en gran medida el número de muertos por infecciones contraídas en el quirófano después de que los pacientes fueran sometidos a intervenciones quirúrgicas. En 1876, Robert Koch demostró que los microorganismos causaban enfermedades. Esto ayudó al desarrollo de la microbiología. Ya en el siglo XVI se pensaba que una persona enferma podía transmitir algo a otra persona sana, lo que causaba que la persona sana se enferme, pero para ello faltaban pruebas definitivas, lo que le llevó a Koch a finales del siglo XIX a formular una serie de postulados que vinculaban la causa y el efecto de una enfermedad infecciosa. En ello utilizó ratones sanos y ratones enfermos con carbunco, una enfermedad del ganado, como animales experimentales. Koch llevó este experimento aún más lejos y descubrió que una bacteria podía crecer en una solución nutritiva fuera del animal y que podía causar la enfermedad al ser inyectado en un ratón sano. Los postulados de Koch eran los siguientes. Primero, el microorganismo patógeno siempre debe estar presente en animales enfermos y ausente en animales sanos. Segundo, el microorganismo debe crecer en un cultivo puro o ascénico, fuera del cuerpo del animal. Tercero, los microorganismos de un cultivo puro deben causar la enfermedad cuando se inyectan en un animal sano. Y por último, cuarto, el microorganismo debe ser recuperable a partir del animal inyectado experimentalmente y debe ser idéntico al microorganismo original. 1876, Water y Angelina Fanney Gese. Surgimiento del agar. Water se dio cuenta que la gelatina y budines que hizo su esposa no se derretían a temperatura elevada, preguntándole a Fanney a qué se debía. Ella comentó que utilizó agar para su preparación, lo que le llevó a Water a sugerir que el agar es una sustancia ideal para el medio de cultivo, debido a que el agar se mantiene sólido hasta los 45 grados centígrados y además presenta la ventaja de que las bacterias no lo degradan. En 1885, Christian Gram desarrolla su método de tinción de bacterias, utilizando anilina y violeta de genciana, y después un tratamiento con ligol y etanol. Observó que algunas bacterias retenían el colorante, mientras que otras no lo hacían, lo que permitió dividir las bacterias en gram positivas y gram negativas. Esta clasificación es de gran utilidad hoy en día, debido a que podemos elegir un tratamiento de antibiótico con ayuda de ellas dos. En 1887, Julius Richard Petri inventó la placa Petri. Estas herramientas son utilizadas en los laboratorios principalmente para el cultivo de microorganismos, soliéndose cubrir en el fondo con distintos medios sólidos de cultivos según el microorganismo que se desea cultivar. En 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina. Al inspeccionar sus cultivos antes de destruirlos, notó que la colonia de un hongo había crecido espontáneamente como un contaminante en una de las placas Petri. Fleming observó las placas y comprobó que las colonias bacterianas que se encontraban alrededor del hongo eran transparentes debido a una lisis bacteriana. La penicilina es un moho que produce una sustancia natural con efectos antibacterianos. En 1944, Maclean, Carty y Oswald Avery descubren el ADN como el material genético. El ADN es el material de que los genes y los cromosomas están formados y de cómo estos definen la sexualidad del ser humano. Antes se creía que las proteínas eran los portadores de los genes. En 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura molecular del ADN. La estructura de la molécula de doble hélice, que es el ADN,
dio al mundo la llave para entender todos los secretos de la vida. Toda la vida en la Tierra existe únicamente gracias a este omnipresente ADN, desde la bacteria más pequeña hasta el hombre. En el modelo de Watson y Crick, las dos cadenas de la doble hélice del ADN se mantienen unidas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas en cadenas opuestas. Cada par de bases forma un peldaño en la escalera de la molécula del ADN. Los pares de las bases no se forman por cualquier combinación de bases. Por el contrario, si hay una adenina en una cadena, debe estar emparejada con una timina en la otra, y viceversa. Del mismo modo, una guanina en una cadena siempre debe estar con una citosina como compañera de la cadena opuesta. En 1969, Robert Whittaker, su principal aporte a los estudios científicos fue la propuesta de la clasificación taxonómica de los seres humanos en los 5 reinos conocidos actualmente: reino Animalia, reino Plantae, reino Fungi, reino Protista y reino Monera, que se encuentra obsoleto actualmente. En 1977, Carl Richard Woese creó la nueva taxonomía molecular basada en la comparación entre especies de las llamadas secuencias de la ARN ribosomal 16 y 18, que comparten todos los seres humanos del planeta, que apenas han sufrido cambios de la aparición en la Tierra de las primeras formas de vida microbianas. En conclusión, la sociedad humana se beneficia de los microorganismos de muchas formas. Son necesarios para la elaboración de pan, queso, cerveza, antibióticos, vacunas, vitaminas, enzimas y otros productos importantes. Los microorganismos son componentes indispensables de nuestro ecosistema. Gracias a ellos se desarrollan los ciclos de carbono, oxígeno, nitrógeno y azufre que tienen lugar a los sistemas terrestres y acuáticos. Los microorganismos también han ocasionado daños a los seres humanos y alterado la sociedad en toda su historia. Las enfermedades microbianas han desempeñado sin duda algún papel fundamental en acontecimientos históricos, como la caída del Imperio Romano y la conquista del Nuevo Mundo. En 1347, la peste o muerte negra arrastró Europa con una fuerza brutal. En 1351, solo 4 años después, la peste había matado a 1/3 de la población, aproximadamente 25 millones de personas. Algunos historiadores piensan que este desastre cambió la cultura europea y preparó el cambio del Renacimiento. En la actualidad, los microbiólogos y otros científicos continúan luchando contra enfermedades como el SIDA y la malaria. Entonces, podemos concluir que la microbiología es una ciencia biológica extraordinariamente relativa para la humanidad, dado que los microorganismos están presentes en todos los hábitats y ecosistemas de la Tierra, y sus actividades presentan una gran incidencia en numerosos ámbitos de interés. Agradezco y espero que este video les sirva de mucho.